El tema es rompiendo el hábito de pecar. Tal vez cuando vayamos a dormirnos cada noche, si acostumbramos, los que acostumbramos ver un poquito la noticia, ¿verdad? Del día, pues las últimas noticias de las 10 de la noche, que son las que siempre se han diseñado como para ser las finales, las más importantes, ¿no? Pareciera que el noticiero de las 10 nos envía a la cama muy tranquilos. ¿Por qué? Porque vemos que pasan muchas cosas malas, salen los nombres de muchas personas que se equivocaron durante el día, que cometieron algún crimen, que hicieron algo desastroso, pero mi nombre no sale ahí. Ahí salen los que robaron, los que asesinaron, los que violaron, pero como yo no estoy entre esos, me considero entonces una buena persona. Mi nombre no sale en las noticias. Cuando el ser humano comienza a diseñar un esquema de protección, vamos a ponernos un poquito al día. Diseñar un esquema de protección podemos, pero aparte también tenemos uno integrado, ¿sí? Tenemos un sistema de defensa que no nos permite que toda la culpa recaiga sobre nosotros. No nos gusta. Se enciende el sistema defensivo para que nosotros digamos, bueno, sí hice esto, sí dije esto, pero por esta razón, porque me provocó, porque me dijeron. Entonces lo mío fue una reacción y se comienza el aparato defensivo y otro que nosotros hemos creado. Robar, asesinar, violar, son de esos pecados que nosotros llamamos o esquematizamos como son pecados grandes. Hermano, son grandes pecados. Lo mío, entonces, juega un papel importante esa esquematización. Lo mío no es tan grande. Sí, dije una mentira hoy, pero fue una mentira. Sí, hice un mal gesto, dije una mala palabra. Fui a tal lugar, pero fue un ratito. Lo mío no es así como esos que asesinan. A los pecados que puse ahí les llamamos pecados dinamita, que destruyen, pum, robó, asesinó, violó. Eso destruye. ¿Sabe cómo vamos a llamar a los pecados pequeños? ¿Conocen las termitas? No sé cómo se llaman en sus países. Las termitas son los animalitos casi invisibles que comienzan a comer la madera. Comen la madera. Ambos, tanto la dinamita como las termitas, terminan destruyendo la casa hasta que colapsa, si no se hace algo. Y creo que nosotros evitamos al máximo cometer un pecado dinamita, pero no le ponemos atención a las termitas. Es más, como dije, creamos un aparato defensivo para que no se sepa, para que mi conciencia no sea molestada. Y como mi nombre no apareció en las noticias, todo está bien, pero no todo está bien. No todo está bien. Hago algunas cosas indebidas, pero ¿quién no? ¿Qué es eso? Un sistema defensivo. Hermano, no somos perfectos, así que sí, me voy a equivocar. Y esa manera de pensar me permite hacer muchas cosas diariamente que están mal. Acabo que cuando me digan algo me esconderé. ¿Y qué? ¿Quién no hace esto? ¿Quién es perfecto? Entonces, ¿para qué Jesús dijo lo que dijo y escribió lo que escribió el apóstol Pablo? Haced morir lo terrenal que hay en vosotros. ¿Para qué son los consejos? Lo cierto es que la Biblia declara que el pecado delante de Dios es igual. Y en Romanos 6:23 Pablo dijo, la paga del pecado es la muerte. Pero Pablo no dijo el pecado dinamita o el pecado termita. Pablo simplemente habló, la paga del pecado es la muerte.
Y los pecaditos pequeños que nosotros consideramos así, que no le doy importancia y que incluso los protejo y los cuido, no son menos dañinos. Y me he hecho un hábito de pecar. Y necesito romper ese hábito de estar pecando constantemente. Porque como estudiamos el jueves aquí en la clase, somos ciudadanos de un reino espiritual, de un reino diferente, y no puedo conducirme de esa manera. Entonces, esta será nuestra lección para esta hora, o lo menos de la hora que me pueda llevar. Voy a basar mi lección en Primera de Crónicas, capítulo 21. Lo puede también leer en 2 de Samuel 24, es la misma historia, pero yo voy a ir a la Primera de Crónicas, capítulo 21. Antes de venirnos estaba leyendo mucho más para informarme sobre este suceso y le dije a mi esposa, la Biblia es muy rica. Y pronto volvió y me dijo, ¿y de qué vas a predicar? Y ya le comencé a decir parte de lo que iba a predicar, ¿verdad? Es que la Biblia en verdad, hermanos, es una alegría poder entender un poco. Me da mucha tristeza, mucha gente que abarrota lugares religiosos, pero que no tienen la verdad, que les engañan y con poquito se conforman. Un hermano de Venezuela que me escribe mucho, hermano Manuel Yagua, me decía ayer, hermano, ¿me puedes ayudar con una señora que tengo, que es muy amiga, verdad, que escucha las lecciones, que me pone atención, pero no quiere ir, no quiere venir a los servicios, no quiere un compromiso, no quiere votarse? Ella dice, es que yo estoy bien, Dios está en mi corazón, no necesito ir a ninguna iglesia. Y le digo que yo tengo varios de esos ahí en mis audios y no quieren ir. Simplemente se conforman diciendo amén, amén al pastor o está bien, pero de ahí no hay más compromisos. Aquí en Primera de Crónicas, capítulo 21, amados hermanos, dice el versículo 1 así: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Aquí todavía Israel no se dividía en reino del norte ni reino del sur. Era solamente Israel. Y dice la escritura que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo a Israel. La mera verdad es que no sabemos el motivo del cual esto va a molestar al Señor. Levantar un censo no era pecado. Especialmente en la ley, Dios había dicho que el pueblo tenía que contar de vez en cuando el número de sus personas que tenía, ¿verdad? Pero esta vez parece ser que la orden viene de Satanás, porque dice que Satanás se levantó contra Israel, contra el pueblo, e incitó a David, ¿verdad? Provocó a David a cometer esta cosa que no estaba bien delante de Dios, que hiciese censo a Israel. Vuelvo a repetir, no era el punto de censar, era por qué quiso hacer un censo David. Dejemos que la historia nos lo siga diciendo. Tal vez David tenía el deseo, hermanos, de implementar las riquezas. Quiero saber cuántos soldados tengo para exentarlos de taxas, pero cuántos no, para poder incrementar las ganancias en el país. O tal vez David quiso saber cuántos hombres valientes tenía para sentirse seguro. Una de las cosas que el propio Partido Republicano hoy no le gusta cuando el presidente habla es que dice, somos los mejores del mundo, tenemos el equipo más moderno del mundo. Si lo tienes, no tienes que andarlo diciendo. Ellos quisieran que Trump no se expresara así, ¿verdad? Porque la presunción, como dice la escritura, después del levantamiento viene la caída. Deja de estar presumiendo. Si lo tienes, quédate con él. Entonces, David quería tal vez saber cuántos hombres de guerra tenía para entonces sentirse seguro. ¿Hay un problema con eso? Sí. Y muy grande. Porque ¿quién era el que hasta entonces le daba la seguridad?
¿Quién peleaba las batallas por ellos? Dios. Pero ahora, como leyó el hermano en su introducción, en su oración, ahora yo ya no quiero que Dios sea mi rey, pero yo voy a confiar en la fuerza de mi ejército. Quiero saber cuántos valientes tengo para sentirme mejor. Ahí estuvo un problema. Y tal vez ese sea, yo no puedo asegurar, porque la Biblia en sí nunca nos va a decir cuál fue la razón que Dios se molestó. Podemos inferir eso y con mucha fuerza, y al rato le digo por qué. Versos 2 al 4. Y dijo David a Joab. Joab es un consejero, es su capitán máximo, es el general por excelencia. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, del norte al sur, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado a Israel? ¿Qué lee entre líneas usted en esta conversación? A ver, aquí está el rey y le dice a Joab, a su consejero: vaya y haga censo desde al norte al sur. Joab, que tiene la confianza que David le ha dado, le dice: ¿para qué? Todo Israel te pertenece, tú eres el rey, no te preocupes. Algo entre ellos, obviamente, Joab supo distinguir si era avaricia, si era por sentirse seguro, si era para presumir. Pero Joab entendió: esto está mal. Y se lo dice. Joab le advierte: haciendo esto vas a hacer que Dios se moleste. Verso 4. Mas la orden del rey pudo más que Joab, como diciéndole: gracias por tu comentario, Joab, pero te estoy diciendo, vaya a hacer lo que le digo. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. ¿Sabe cuánto tiempo le tomó para hacer esto? 9 meses y 20 días para que Joab hiciera esto. ¿Cómo sabe usted, hermano Basilio? Porque según de Samuel 24 nos da ese dato. Le tomó 9 meses y 20 días para colectar todo esto. No, hacer un censo no es fácil. 9 meses. Con sus soldados andaba haciendo esto. Y aparte, no le dice todo. Porque cuando llegó a la tribu de Leví y a la de Benjamín, esa no la contabilizó. Joab no está de acuerdo con David. Joab puede ver la transparencia equivocada en el corazón de David. Era obvio que había un mal procedimiento. Satanás lo instó, lo está provocando. Estás cayendo en la trampa. Date cuenta. La termita ha comenzado a dañarte. Aparentemente no es algo grande, no es un pecado. La apariencia tuya es buena, pero no lo es en realidad. Abajo te está corcomiendo. Notemos que Joab, su consejero, inmediatamente reconoce lo malo y lo advierte. Sin embargo, el consejo de David prevaleció. Versos 5 al 7. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 400,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. A Joab dijo: yo voy a hacer el trabajo, pero realmente él iba contra su voluntad. Él sabía que esto iba a ofender a Dios. Verso 7. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. ¿Hizo Joab su trabajo? Solo a medias. Él no estaba de acuerdo con el rey, no contó a los hombres de las tribus de Leví y de Benjamín. Pregunto, creo que el hermano también dijo esto antes de que comenzara a leer: ¿cuánto sufre la gente por causa de los líderes, no?
Por eso yo pongo mi granito de arena. Yo sé que esto es política, pero tal vez deberíamos fijarnos más a quién vamos a elegir cuando vamos a votar, cuando ejercemos ese derecho. No el más popular, no el que me gusta, no porque este es de mi partido. Mire bien la postura de cada uno y elija. Porque lo que esa persona arriba llega, las decisiones que va a tomar o le benefician o le van a afectar. Y después usted no tiene ni yo nada que decir. ¿Qué andan protestando en Minneapolis aquí? ¿Y qué hace el presidente? Déjalos. Usted vas, yo voy a hacer lo que yo les digo. Ya no tenemos capacidad de reacción. Así que mi pregunta sería, cuando dice la Escritura que Dios castigó a Israel, ¿pecó la gente para que Dios la hiriera? ¿No deberíamos tener en cuenta a quién elegimos? Cuando decimos que no pecó la gente, Segunda de Samuel da más información y nos dice que Dios estaba enojado con Israel. Sería regresarme mucho en mi sermón, pero hubo un suceso antes que molestó mucho a Dios con un pueblo llamado los Gabaonitas, que no eran judíos, eran de los amorreos. Y el rey Saúl quiso matarlos a todos. Y eso encendió la ira de Dios. Entonces David vino y les dice, ¿qué puedo hacer por ustedes? Y ellos dijeron, no queremos plata, no queremos oro, pero si en realidad quieren que nosotros nos sentamos en paz con ustedes, danos a 7 hijos de Saúl para que los ahorquemos. Y eso apaciguará la ira de todos nosotros. Entonces David dijo, se los voy a dar. Solamente que David no quiso darles a Mefiboset, que era un descendiente puro de Jonatán por el pacto que habían hecho anteriormente. Y a otra mujer tampoco le dio. Pero de los hijos de una de las hijas de Saúl, le dio 5 y de otra le dio 2, 7. Y se los dio y los ahorcaron, ¿verdad? Y con eso los Gabaonitas se apaciguaron. Pero Dios vio que Israel procedió muy mal cuando quisieron destruir a este pueblo, a los Gabaonitas. Entonces, tal vez es que Dios está utilizando ese problema. Satanás incitó a David y David es el vehículo promotor de algo que Dios quiere ejecutar sobre Israel, castigándoles. Pero la reacción de David es algo distinta. Punto número 1. Ese fue un pecado. Mi lección se llama quebrando o rompiendo el hábito de pecar. ¿Qué tenemos que hacer si queremos dejar de pecar? La primera cosa es reconocer nuestra falta. Versículo 8 de 1 de Crónicas 21. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. ¿Es la primera vez que David dice algo así en su vida? Cuando pecó con Betsabé, ¿qué fue lo que dijo? Lo mismo exactamente. A veces pensamos que si nosotros pecamos una vez y nos arrepentimos y vuelvo a pecar, ya Dios no me va a perdonar. No, Dios es grande en misericordia. Dios nos perdona todo pecado cuanto nos arrepentimos. No es que Dios me va a perdonar automáticamente. Si tú no te arrepientes de lo que hiciste, si tú no lo confiesas y le pides perdón, Dios no te va a perdonar absolutamente nada. Pero aunque usted haya caído una, otra y otra, como Pedro, 3 veces negó al Señor y se arrepintió de corazón, el Señor lo levantó. Pero no juguemos con Dios. Dios es grande en misericordia. Señor, he pecado gravemente. Mire la acción y mire la devoción de él. Reconoce ahora, hermanos, su falta. Él no comienza a excusarse, por ejemplo, no está excusándose, no minimiza su pecado o no se refugia bajo la frase, pues nadie es perfecto, ¿qué querías que hiciera, Señor? No.
Este es uno de los pasos, tal vez el más difícil, cuando nosotros queremos volver en sí. Cuando queremos romper el hábito de pecar por pecar, este es el más difícil, reconocer mi falta. ¿Sabe por qué? Porque cuando reconozco mi falta, entonces entenderé, estoy mal. Soy pecador y yo creo que no, como no salgo a las 10 de la noche en mi nombre, no maté, no robé, no violé, no soy tan malo. Pues eres un pecador. Porque diariamente mientes, porque diariamente haces cosas que no debes, porque diariamente usurpas, porque diariamente finges, porque diariamente no has quitado de tu corazón esta malicia. Entonces, ¿dónde está tu pureza? Es la termita que nos está carcomiendo despacito. Tal vez esa es la más difícil de hacer. Reconocer, sí, esto que estoy haciendo está mal. Aceptar mi culpa. Estas son las termitas debido a que no confieso, porque minimizo mi pecado. Todo el mundo lo hace, no soy el único, nadie es perfecto. Ya, hermanos, quitemos esas frases que no van con nosotros. Si yo me hice algo malo, más vale, Señor, aquí estoy delante de ti, he hecho locamente, perdóname. Y arrepentámonos de corazón. Seguirán, si no quitamos eso, seguirán carcomiendo mi ser espiritual hasta que me destruyan completamente por dentro. Sí, hermanos, yo me refiero al hábito de chismear, a jugar la lotería, a ver pornografía, a fornicar, a mentir para sacar algún provecho de algún programa o para copiar en la escuela. Aquí tenemos jovencitas que todavía están en la escuela. Todos pasamos por ahí. A veces en el examen no estudié, pero estoy... También eso es un mal hábito. Ah, hermano, eso es menor, que no lo hizo. No es que no lo hice, pero no es correcto. Es que ella es mi amiga, es mi mejor amigo. Ten, yo te paso y hago el examen así. Mira. Tampoco. Todos pasamos por eso. Todo esto es pecado, hermanos. No podemos minimizarlos. Y es increíble cómo a casi todos decimos amén. Cuando un predicador está predicando, sí, hermanos, amén, sí es cierto. Pero cuando el predicador habla de que esto es pecado, ya no decimos amén. Pero estos pecaditos siguen siendo simplemente pecado. Así como David no quiso escuchar a Joab, decimos, no. El hermano ahí creo que está exagerando. Eso no está tan mal. Pues sí lo está. Paso número 2. ¿Cómo hacer para poder parar de pecar? Después de aceptar mi culpa, debo arrepentirme. De nada sirve que yo acepte mi culpa, pero no me arrepiento. El apóstol Juan dice que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Y Dios perdonará todos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados. Versos 9 al 13. Primera de Crónicas 21, versos 9 al 13. Después de que David reconoce su culpa, dice, y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo. Escoge de ellas una que yo haga contigo. Qué hermoso es tener una relación con Dios como la que tuvo David, ¿no? Que después de pecar y David se arrepiente, Dios le dice, te voy a proponer algo. Todavía te voy a castigar, pero tú vas a escoger qué tipo de castigo quieres que haga. Miranda, te voy a tener que castigar, le dice su mamá, pero tú me vas a decir qué quieres que haga contigo. ¿Cómo quieres que te castigue? ¿Te doy unas cuantas nalgadas? ¿O te quito tu tableta? ¿O te mando que hagas todo el quehacer en tu cuarto? Tú tienes que escoger. Ninguna es buena. Las 3 son castigos, ni modo. Así le dijo Dios a David, tú vas a escoger cómo quieres que te castigue. Siguiente versículo. Dice el versículo 12.
escoge para ti, le dice Dios a David, 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o 3 días la espada de Jehová. Son 3 años, 3 meses o 3 días. ¿Qué quieres? Los 3 años son de una manera natural, va a haber hambre sobre la tierra. Los 3 meses son, va a venir un pueblo contra ti, va a hacerte guerra y te va a derrotar. No vas a ganar ninguna batalla. O van a ser 3 días en los que Dios va a hacer estragos entre los tuyos. La espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira, pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en manos de hombres, dice el versículo 13. No quiero que la naturaleza se ensañe conmigo. Tal vez pensaría en los 7 años de hambre que hubo en Egipto cuando José, en los terremotos, en aquella tierra que se abrió y se tragó a tanta gente. No quiero algo así. Tampoco quiero la vergüenza de que mis enemigos vengan y me derroten. Prefiero que en su castigo y en su ira Dios use de misericordia. Prefiero que sea Dios quien me vaya a castigar. Esto es lo que dice. Pero hermanos, cuando Dios le presentó esta disyuntiva, donde David debe de escoger qué tipo de castigo prefiere, obviamente es muy sensato lo que hizo David. Preferimos 1000 veces que sea Dios el que nos castigue, porque el castigo va a ser justo, a que el hombre quiera castigarnos. Aceptando su culpabilidad, él entiende el castigo de Dios. Creo que nunca un niño, después de que su papá o su mamá le haga unas cuentas nalgadas, no le va a decir, gracias mamá, gracias por haberme asustado. Nadie. David está anticipando, Señor, esta es mi culpa. Y aquel que contaba su ejército, fíjese bien en su decisión, ¿qué fue uno de los motivos muy probables del censo? Saber cuánta gente tenía para apoyarse de ellos. Ahora no confía en su ejército. No quiero que mi ejército esté aquí. Ahora arrepentido, ya no confía en él. Pone su confianza en Dios, aún para ser castigado. Ese fue el problema. El arrepentimiento lo ha hecho volver en sí. Ha aceptado su culpa y está arrepentido. Señor, si esto fue lo que te molestó, prefiero poner mi confianza en ti. Esta es la razón del por qué muchos no queremos aceptar, confesar nuestros pecados, porque creemos, ¿qué cosa? Que si yo cedo, que si yo me arrepiento, no voy a recibir la satisfacción que antes tenía. Por ejemplo, si yo soy una persona que he mentido para obtener algo, pues si digo la verdad, voy a dejar de recibirlo. ¿No cree usted que Dios le va a dar algo mejor si usted comienza a decir la verdad que lo que puede obtener diciendo mentiras? Por supuesto que sí. Si tienes una sensación buena cuando cometes un pecado, ¿no crees que Dios te va a dar algo mejor cuando dejas de pecar? Lo que pasa es que nos falta confianza en Dios. Y aquí el problema de David: había perdido la confianza en Dios y la había puesto en los hombres, en su ejército. Dios es grande y es muy poderoso, amados hermanos. Confiemos en Él. Y si tengo que hacer morir lo terrenal que hay en mí, hagámoslo. Él nos va a dar algo mucho más mejor. Dicen los psiquiatras, hermanos, que estudian la mente del hombre, que para que el hombre deje cualquier tipo de adicción, tiene que enamorarse de algo más grande que lo que la adicción le da. Si la adicción le da placer al sentir, no sé, el uso de alguna droga, algún estupefaciente, ellos piensan que no lo van a dejar porque nada me va a hacer sentir como me siento cuando me drogo.
Estás muy equivocado. Si tú dejas ese pecado, Dios te va a dar mucho mejor que como te sentías drogado. Dios te va a dar la alegría, la paz, la claridad. Tenemos que confiar en Dios, y ese era el problema de David. David había dejado de confiar en nuestro Dios. ¿No cree que Dios tiene algo mejor? Claro que sí, hermanos. Dios tiene algo mejor, más hermoso, más limpio, más puro y más sublime. Así que reconozcamos nuestra falta, arrepintámonos. Y el tercer punto, hermanos, es para dejar de pecar. Versículos 14 al 17. Cuando ya sabemos que yo ofendí a mi madre, a mi padre, ofendí a la iglesia, ofendí a mis hermanos, ofendí a mi esposo, a mis hijos, ahora debo restituir. ¿Qué es restituir? Pagar. Si yo sé que con mi pecado te ofendí a mi esposa, debo ir a ella y pedirle perdón. Si con mi pecado ofendí a mis hijos, debo ir a ellos y pedirle perdón. Si debo ir a mi padre, a mis amigos, a la iglesia, debo ir y restituir. ¿Es fácil? No, porque es vergonzoso. No queremos nosotros, porque ¿qué van a pensar de mí? Entre nosotros no debiéramos de pensar mal. El domingo pasado tuvimos un hermano pasando al frente aquí. Y nos reímos de él porque pasó arrepentido y estuvo casi llorando. No, nos gozamos de que él reconoció su falta. No nos reímos. Hasta alabamos su valor. Porque se requiere valor para reconocer, para pagar lo que hemos hecho mal. Les ofendí, hermanos, pero aquí estoy. Me arrepiento y quiero hacer mejor. Eso es pagar. Restituir, versos 14 al 17. Así que él escogió que la mano de Jehová le castigara. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres, hermanos. No 7, no 70, 70,000, 70,000 men. That's a lot of people. En un día o 2 o 3. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Ahora ha empezado al norte y cuando llega a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Jebus estaba muy cerca de Jerusalén. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Quiero hacer una pausa en este versículo 16. ¿Sabe lo que nos ayuda a nosotros, hermanos? A cualquier persona. ¿Sabe lo que le ayuda a usted o a mí dejar de pecar? Ver el daño que he hecho con mi pecado. Cuando David vio a ese ángel entre el cielo y la tierra, que tiene una espada desnuda, que está listo para matar a ciudadanos en Jerusalén, tal vez sus familias, David dice: esto está mal. Cuando ofendemos, a veces no vemos el daño que estamos haciendo. Por eso es importante que en el proceso para dejar de pecar hagamos el análisis, y si tenemos que pedir perdón personalmente a una persona, hacerlo, porque a él o a ella o a ellos les he causado daño con mis acciones. Por eso decimos aquí, hermanos, tenemos que confesar nuestros pecados. A veces la iglesia no está haciendo esto. Si yo pequé y la iglesia se ha dado cuenta, no me debe de costar trabajo decir: hermanos, quiero pedir perdón a Dios y a la iglesia porque he pecado haciendo esto. Especialmente porque la iglesia ha sabido. No te quedes con tu pecado, confiésalo.
Es lo que necesitamos hacer. Restituid al agraviado. Les ofendí. Este paso nos prepara para el verdadero cambio, enfrentar el daño y arrepintiéndonos ante quien hayamos dañado, restituir al agraviado. Si te ofendí, aquí estoy, hermano, para pedirte perdón. Mis acciones no han sido las mejores, te he ofendido. Leímos hasta el verso 17. Verso 17, me faltaba 16 y 17. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, mire cómo se expresa David del pueblo. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Este es el corazón de un pastor, que es lo mismo que Jesús hizo cuando vino. Él protegió a mis ovejas, nadie las arrebata de mi mano. David mira al pueblo como si son sus ovejas. Estas ovejas no te han hecho, Señor, nada. Yo soy el que pequé. Castígame a mí. Bueno, usted dirá, sí es cierto, pero recuerde, Dios tenía un problema también con Israel, y era la hora de pagar. Dios mueve como dicen, yo no he jugado ajedrez, he jugado dama china, que no es lo mismo, pero los que saben de ajedrez son gente muy inteligente que tienen que calcular mucho qué movida voy a hacer, porque me va a beneficiar o a perjudicar todo mi juego. Dios es un ajedrecista, pero el mejor. Él sabe dónde mover, qué pieza, en qué momento y cuándo, para atrás o para adelante. Y era la hora de retribución para Israel, provocándolos de esta manera. Pero me gusta lo que David dijo: yo soy el que he pecado, estas ovejas no te han ofendido. Aparentemente para David ese no era un pecado, para Dios sí. David quiso restaurar su daño poniéndose al servicio de Dios. ¿Qué hizo David para restituir? Versos 24 al 26, de aquí mismo. Dice la escritura: entonces el rey David dijo a Ornán, porque él había pedido, mire del 22 para que pueda entender. Entonces, estoy viendo 1 Crónicas 21, 22. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Como estaba cerca de esa viña, dijo: yo te compro tu terreno, pero dámelo por su cabal precio. Y Ornán respondió a David, obviamente David es el rey. El hombre le dice: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Aún los bueyes daré para el holocausto, los trillos para la leña y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. El hombre, hermano, dijo: si lo necesita mi rey, aquí está mi tierra, tómala. Aquí está la leña para que hagas tu altar, para el fuego. Aquí están los bueyes para que sacrifique. O sea, es tuyo. Eso fue lo que le dijo Ornán. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Este es un buen versículo. Entre nosotros decimos: mira, este anda haciendo caravana con sombrero ajeno. Le damos a Dios lo que no nos cuesta, ¿verdad? No, dijo David: yo no voy a hacer eso. Yo voy a hacer algo que a mí me cueste. Así que no quiero tomar tu viña, tu tierra. Dime cuánto te tengo que pagar y yo te lo pago. Verso 25, y dijo David a Ornán: por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Así que en ese tiempo esa era su moneda, pagaban en oro. Aquí tiene lo que le pertenece.
Ahora sí, edificó ahí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Ya no tenía la espada para matarlo. Ahora meta esa espada en la vaina. Ya no va más, no más destrucción, no más muerte, no más. Dios es el que tiene el poder. Pero ¿qué hizo David? Restituyó. David edifica ahora un altar a nuestro Dios. Anteriormente no podía edificar ese altar. Este acto, hermanos, que acabamos de ver, el de David, este último que leímos en el verso 26, muestra una vez más la armonía entre Dios y David. David edificando un altar y Dios respondiendo por medio de fuego. Y dice que Dios le dice al ángel: retira tu espada. Vuelve a restituirse la comunión. Cuando uno peca, el hermano Carlos leyó a la introducción Isaías 59, vuestros pecados han hecho división entre Dios y el hombre. Cuando pecamos estamos divididos. Dios no oye nuestras oraciones, pero cuando nos arrepentimos, cuando confesamos nuestro pecado, cuando restituimos, Dios se acerca y volvemos a estar en comunión con Él. Como cantamos esta tarde, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Para concluir, en Salmo 51:17 que escribió David, dice: hermanos, la clase de sacrificios que Dios acepta es el corazón contrito y humillado. A ese tipo de corazón, tú, Señor, no vas a rechazar. Así que si queremos también que Dios nos acepte nuestra adoración, debemos hacer lo mismo que David. Hasta que la persona no reconozca que ha pecado contra Dios, no puede arrepentirse de sus pecados. Tampoco va a sentir la necesidad de Cristo en su vida. Pero como David, cuando vio la destrucción que el ángel hacía por causa de su pecado, entonces se arrepintió. Mi pregunta, hermanos, es: ¿vemos las consecuencias de nuestros pecados? Las termitas no se ven. Solamente cuando usted levanta aquel pedazo de madera, por el lado de abajo está todo corroído, corrompido. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Yo sé que nuestro nombre no sale a las 10 de la noche, pero las termitas, ¿las tenemos? Si las tenemos, porque estamos habituados a pecar, hemos oído 3 pasos: como romper el hábito de pecar. Y si tenemos que hablar, si tenemos que confesar nuestros pecados abiertamente, decir: hermanos, quiero que la iglesia ore por mí porque no he vivido como Dios quiere. Le invitamos. Dios es el que invita. Dijo el apóstol Pablo: nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo. Os invitamos, reconciliados con Dios. Nosotros solamente somos el vehículo que hace oír la voz de Dios al abrir su palabra. Gracias, mis hermanos y hermanas, por su atención a la palabra del Señor. Dios les llene de bendiciones. Ojalá que este sermón le haya caído como a mí, como patada de mula. Pero qué bueno, porque es algo que nos estremece, que nos pone a nosotros a pensar mejor en nuestra vida espiritual. Más vale un examen a tiempo que descubrir después que estoy lleno de cáncer y no hay nada que hacer en mi vida. No termitas, no. Tampoco dinamitas, mucho menos, ni una ni otra, aunque ambas terminarán por colapsar mi vida espiritual. Si en esta tarde hubiera alguna persona que, habiendo escuchado la palabra, o algún hermano o hermana que, habiendo escuchado la palabra de nuestro Dios, también necesite hacer cambios en su vida, pues puede hacerlos, porque Dios tiene ahorita, como el hermano Carlos leyó, los brazos de Dios no se han acortado para salvar. Él sigue con sus brazos extendidos.
Los ángeles en el cielo se gozarán de ver que nosotros hemos venido al arrepentimiento por nuestro Dios. Cualquiera sea su decisión, le invitamos que lo haga saber mientras nos pondremos de pie y cantamos un himno que nuestro hermano Carlos haya seleccionado. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención.